¿A qué nos referimos cuando hablamos de chemsex? ¿Por qué unas prácticas sexuales que empiezan buscando placer, conexión o libertad pueden acabar generando soledad, dependencia y sufrimiento? En el capítulo de hoy de Brindar con Agua hablaremos del chemsex. ¿Qué es? ¿Por qué aparece? ¿Qué relación tiene con la identidad, el estigma, las aplicaciones móviles, la presión estética y el trauma? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para acompañar y comprender mejor a quienes lo viven? Bueno, después de este pequeño aperitivo vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Hoy nos acompañan Sergio Cuo, que es el vicepresidente de la ONG Stop y voluntario de la comisión Chemsex Support. Y para empezar, Sergio, te quería preguntar qué funciones cumplen estas asociaciones, instituciones y por qué son tan importantes. Bueno, un poco porque, muchas gracias antes que nada por invitarme. Un poco lo que hacen estas asociaciones es, pues eso, crear tejido comunitario, que al final muchas veces pues hay gente que se siente muy sola porque no se identifica con lo que le está pasando, entonces ahí puede encontrar un sitio, un refugio, incluso un sitio para hablar con más gente que le ha pasado la misma historia. Y creo que es un elemento muy importante, básicamente porque al final lo que hacemos es ayudar a la gente, acompañar a la gente y crear comunidad. Gracias, Sergio, bienvenido. Y nos acompaña también Laia Miquelda Montagut, psiquiatra en la Unidad de Adicciones del Hospital Clínic de Barcelona, líder de varios proyectos de investigación en adicciones y experta, entre otros temas, en el chemsex. Y bueno, bienvenida, Laia. Para empezar, quiero preguntarte si nos puedes actualizar de cuál es la situación actual en la clínica del chemsex y también comentarnos un poco qué proyectos estás haciendo, que estás liderando ahora mismo con el tema del chemsex de investigación. Pues buenas tardes y para mí también es un placer el poder estar aquí con este tema que me apasiona y que es muy interesante y debo decir que afortunadamente parece que hay una cierta estabilización, sobre todo en la prevalencia, ¿no?, de este tipo de prácticas. Y bueno, la verdad es que ahora es un momento importante para seguir investigando, para ver un poco cuáles son esos factores que hacen que la persona se inicie y sobre todo se mantenga y acabe desarrollando, ¿no?, pues distintos tipos de problemas, no solamente pues de salud mental, sino también de salud física. Y un poco pues sería un poco, y también una de las ideas es que aquí en Barcelona pues estas prácticas son muy prevalentes. Y creo que es importante también que nos podamos, todos los centros de atención a las drogodependencias, pues nos podamos también unificar y trabajar en colaboración para saber más cosas de este fenómeno y ver de qué manera pues podemos ayudar mucho más a aquellas personas pues que acaban teniendo problemas. Muchas gracias, Laia. Hoy hablaremos con Laia y con Sergio de chemsex. Si quieres saber cómo afectan las drogas a nuestro cuerpo, si te preocupa a alguien cercano o simplemente quieres informarte sobre sus riesgos antes de consumirlas, este es tu espacio, un lugar en el que brindamos con agua, porque hacerlo también puede traer buena suerte. Desde el Hospital Clínic Barcelona y la RIAPAD, la Red de Investigación en Atención Primaria de Adicciones, y en colaboración con el Hospital del Mar, bienvenidos y bienvenidas al videopodcast de Drogas y Adicciones. Bienvenidos a Brindar con Agua, con Daniel Folk. Pues vamos con el plato fuerte, que es todo lo que nos tienen que contar nuestros invitados sobre el tema de hoy. Y me gustaría empezarte a preguntar a ti, Sergio, pues un poco para situarnos, ¿cuál ha sido tu experiencia con el chemsex, tu experiencia personal con el chemsex? Si nos puedes contar un poquito. Bueno, la verdad que yo he transitado durante mucho tiempo en diferentes etapas y diferentes fases. Sí que es verdad que en 2020 fue cuando yo realmente vi que tenía un problema con el tema. Fue cuando pedí ayuda, fue el principio de todo. Sí que es cierto que anteriormente había tomado algún tipo de sustancia y tal, pero sí que es verdad que en 2020, a raíz de la pandemia, a raíz de que cambiamos un poco los hábitos todos que no íbamos a trabajar, ahí tuve como un consumo un poco más elevado y ahí es donde me di cuenta de que algo estaba pasando porque me estaba afectando a unas esferas de mi vida, como el trabajo, como las amistades, mis relaciones personales. Y bueno, un poco ha sido un trabajo largo,
con mis mejores y peores momentos en este tiempo, pero sí que es verdad que puedo decir que a día de hoy me encuentro en una fase bastante, no llamarla abstinencia, llamarle un poco como de parón personal, y creo que llevo como 8 meses así en ese estado, y realmente que ha sido un viaje muy largo, pero ahora que lo miro con lejanía, estoy contento de todo lo que he pasado, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, que me ha hecho pues estar en este momento que estoy ahora mucho más consciente y mucho más presente. Uh-huh. No sé si nos podrías explicar un poco, para los que no saben lo que es el chemsex, cómo se viven un poco estas experiencias de sexo y sustancias un poco desde dentro, cómo son... Bueno, al final el chemsex es muy amplio y es muy diverso, ¿no? Porque muchas veces hay gente que se cree que el chemsex simplemente es sexo en grupo y no es así, ¿no? Incluso hay gente que está sola en su casa, consumiendo sola o incluso retransmitiendo por vídeo. Entonces el chemsex es muy diverso. En mi caso sí que es verdad que yo empecé frecuentando grupos de personas, eran 6 personas, 10 personas, y sí que es verdad que a lo largo del tiempo pues como que la cosa comenzó a ser con menos personas, pero también es un poco por el hecho de que vas practicando otro tipo de prácticas sexuales, vas tomando otro tipo de sustancias, haces otras prácticas también dentro de lo que es el ámbito sexual, entonces al final acabas como aislándote dentro del mismo mundo del chemsex también, porque dependiendo también de lo que hagas o qué sustancias tomes o qué prácticas hagas, pues vas a ser aceptado o no aceptado también. El chemsex, Sergio, es especialmente frecuente en hombres que tienen sexo con otros hombres. Te quería preguntar por qué crees que se practica sobre todo en este colectivo. Bueno, esto es una buena pregunta esta. Yo creo que también arrastramos muchas historias de cuando éramos niños pequeños, de nuestros deseos, nuestras ganas de tener sexo cuando éramos más jóvenes, que nos han estado siempre como restringiendo, ¿no? Como que estaba mal tener sexo con hombres o estaba mal enamorarte de una persona, ¿no? Llegamos a este tipo de prácticas o a este tipo de eventos donde hay gente que practicando sexo y teniendo pues esto, por el consumo que tenga, entonces nos sentimos como aceptados dentro de ese grupo, ¿no? También es verdad que en las mismas prácticas sexuales también, pues hay gente que le gusta diferentes tipos de prácticas sexuales y dentro de esos círculos con esas sustancias también podemos practicarlas de manera mucho más libre y fuera de prejuicios, porque también está un poco con eso. Uh-huh. Y a nivel personal, Sergio, ¿qué factores o circunstancias crees que te llevaron a practicar chemsex? Bueno, yo creo que en mi caso es un poco... o no, quiero decir, hablo un poco de mi experiencia así, ¿no? Hay gente que llega por según qué circunstancias. Lo mío era porque a mí me ha gustado siempre tener prácticas sexuales, o sea, me ha encantado el sexo, me ha gustado siempre, desde el primer momento que pude tener una relación sexual realmente con un hombre, yo estaba como, bueno, pues me gustaba preguntar mucho. Entonces un día me encontré con esta situación, ¿no? De que alguien me ofreció algo y yo lo acepté sin más. La cuestión no era que yo iba por la droga, iba por el sexo y al final comenzó pues eso, a ser más las ganas de tener sexo con drogas que sin drogas, ¿no? Pero a mí me llevó el hecho de que quería practicar sexo, básicamente. Sí que es verdad que a lo mejor también se juntó con que mi expareja me había dejado y yo también necesitaba un poco la validación de que alguien, pues eso, estuviera al lado mío, que me dijera que estaba muy bien y yo sentirme querido y mi ego que estuviera aquí, y también todo se juntó un poco. Llegabas allí, ¿no? Y también un poco lo hablábamos antes comiendo, llegabas allí y te sentías de repente muy deseado por otras personas y eso te facilitaba sentirte conectado. ¿Cómo era eso? Claro, tú imagínate, desde pequeñito nadie te ha valorado en ese sentido, ¿no? Entonces se juntaba eso, se juntaba que llegabas allí y te sentías valorado, se juntaba también que mi expareja me había dejado y yo me sentía peor, entonces en ese ambiente pues notaba, oye, pues tampoco estoy tan mal, y también se juntaban pues muchas cosas que nos tienen metidas en la cabeza la sociedad, ¿no? Cuanto más sexo tenemos, más machos somos, más masculinos somos, y eso del consumo de cuerpos, que también las aplicaciones han sido muy facilitadoras de esas, ¿no? Nos hemos convertido en un globo, como cuando pides comida a domicilio, ¿no? Entonces, cuanto más queremos, pues seguimos con el siguiente y el siguiente y el siguiente. Entonces nos hemos convertido en una sociedad consumista, incluso en eso. Uh-huh. ¿Qué peligros para la salud tienen este tipo de prácticas, Sergio, a nivel mental, físico, de relaciones, en la vida cotidiana?
A nivel físico, pues he hecho polvo, o sea, acabas cansadísimo. Si no duermes a lo mejor en 3 o 4 días, y eso es más que no has comido, que no has bebido suficientemente agua y todo eso, entonces imagínate cómo puedes acabar, ¿no? Y más si al día siguiente tienes que ir a trabajar. O sea, el cóctel complicado. A nivel mental, pues el vacío, ¿no?, que te queda después de todo esto, ¿no? Porque sí que es verdad que son relaciones muy fugaces y a lo mejor son satisfactorias en aquel momento, pero luego cuando llegas a tu casa vuelves a estar como estabas y encima pues tienes esa sensación de que la gente que realmente te importa te ha estado llamando, te ha estado preocupando por ti y tú no has hecho caso de esa gente. Y en ese momento tienes que volverte a enfrentar con la realidad, ¿no? Que tienes que dar la cara y decir, oye, pues estaba haciendo esto, pero no se ha atendido por eso. Gente que realmente te quiere, ¿no? O gente que realmente le importas, no has hecho caso. Y lo último que me has preguntado, perdón, a nivel... No, que como que qué peligros ves a nivel mental, físico, de relaciones. Bueno, que relaciones, eso, básicamente eso. O sea, que sí que es verdad que en mi caso, por ejemplo, muchas veces he dejado de hacer cosas por el hecho de, o bien porque estaba colocado, o bien porque estaba metido dentro de una fiesta. Entonces, claro, cuando te paras, ya cuando pasa todo el subidón y estás en tu casa tranquilo y piensas, hostia, lo que he hecho para perder mi tiempo en esto y en vez de estar con la gente que realmente me importa. Uh-huh. Y en tu caso, Sergio, convives además con el VIH. Me gustaría preguntarte cómo es vivir hoy en día con el VIH, más teniendo en cuenta los tratamientos actuales que existen. Bueno, actualmente, como bien sabes, tampoco es ningún problema a día de hoy. Gracias a los avances científicos que ha habido, la medicación, realmente vivimos como otra persona cualquiera. Nos tomamos una pastilla al día, hay gente que pinchan, que la vacuna esta que le ponen. Pero por lo demás todo bien, no hay ningún problema. Tengo una calidad de vida muy buena y todo bien. Me refería más a preguntártelo a nivel del estigma que ha tenido esto pues siempre, y que ahora, pues gracias también a los tratamientos que hay, a que estamos aprendiendo a ver las cosas de otra manera mucho mejor, que quizá que te quería preguntar si la gente lo sigue viviendo con el mismo estigma o eso ha cambiado. Hombre, en general hay gente que lo sufre mucho, hay gente que lo pasa muy mal, porque sí que es verdad que no se lo cuenta a nadie, no se lo explica a su familia, no se lo explica a mucha gente. Entonces tú imagínate, es como salir del armario por ser, por ejemplo, homosexual y luego tienes que volverte a meter en el armario por tener VIH, ¿no? Son 2 armarios de nuevo. Sí que es verdad que por mi parte sí que es cierto que lo sabe todo el mundo, no tengo ningún problema en ningún sitio, ni a nivel laboral, ni a nivel de relaciones, de nada. Pero sí que es verdad que hay gente que lo lleva muy mal y también hay muchas veces el VIH que no se acaba de aceptar, también es un factor también de llegar a escenas de chemsex. Uh-huh. Porque iba a ser un espacio donde sí que vas a poder ser aceptado, es por eso que lo dices. Porque nadie lo pregunta al final, o sea, nadie te lo va a preguntar, tú vas a llegar allí y vas a ser uno más. Y eso también engancha mucho, porque tú imagínate que te conoces a alguien, tienes que explicarle que tienes VIH, y hay gente que a lo mejor lo acepta o no lo acepta. En ese momento tú entras allí, en cambio, y nadie te va a preguntar absolutamente nada, y eso es súper liberador. Eso es muy liberador y es, bueno, ya imagínate, hay gente que no se la explicaba a nadie y que pueda llegar a ese sitio y que pueda ser como él quiera, teniendo las prácticas que él quiera, sin ningún tipo de problema, pues eso engancha mucho, libera mucho y te hace sentir como mucho más tranquilo. Uh-huh. Porque estás en un espacio en el que no te sientes juzgado y... Sí, que puede pasar con alguien, es puntual, pero en la práctica habitual no es así. En vez de pedirte consejo para otras personas, Sergio, me gustaría terminar la entrevista preguntándote qué te hubiera gustado saber antes de iniciarte en las prácticas chemsex. ¿Qué te hubiera gustado saber antes? Pues mira, esto es una cosa que siempre digo, que siempre he dicho con mis compañeros también a veces, de que hemos tenido que pagar el precio, ¿no?, de ser los primeros un poco de todo esto. A mí me hubiese gustado que alguien me hubiese informado de las consecuencias que podría tener alguna sustancia en sí. Sobre todo alguna de las que he tomado que sí que me han hecho, pues, perder un poco la cabeza, por así decirlo, ¿no? Y me hubiese gustado mucho que alguien me hubiese dicho, mira, eso está súper bien que hacerlo, pero que sepas que esto te va a pasar haciendo esto. Que nadie nos lo dijo, ni me ha dicho a mí, ni se ha dicho a nadie. Entonces yo creo que también tenemos un poco ahora el deber, o nosotros los que lo hemos vivido, un poco de exponerlo, de explicarlo y de decirle a la gente, ok, si quieres hacerlo, ok, pero que sepas que hay todo este tipo de consecuencias o de riesgos o de lo que uno quiera saber, que después cada uno es libre de elegir lo que quiera. Pero me hubiese encantado que alguien me hubiese echado un cable en su momento. No me puedo quejar porque luego, cuando ya está el mal, por así decirlo, tuve ayuda
que necesitaba, pero sí que es verdad que antes me hubiese gustado que alguien me hubiese cogido de la mano y me hubiese, por lo menos, avisado. Uh-huh. ¿Puedes mencionar un ejemplo, una cosa que te haya sorprendido de esto, ¿no? Una de estas cosas de estos riesgos que mencionabas ahora, el que más o el primero que te venga a la cabeza o así? Quizás el recuerdo más malo que tengo realmente son las paranoias. Eso yo creo que hay una sustancia en cuestión que te hace crear unas paranoias que son realmente horribles. Ojalá eso no hubiese pasado en la vida. Eso es una sensación terrible. O sea, escuchas voces voces que conoces que están hablándote mal de ti. Bueno, es algo muy chungo y eso me hubiese gustado haberme ahorrado, la verdad. Uh-huh. Porque, claro, se consumen diferentes tipos de sustancias durante el chemsex y cada una de ellas pues te puede llevar unas consecuencias negativas para la salud. Correcto, lo que pasa que son sustancias como muy... como que hay unas sustancias muy típicas, ¿no? Que son el GHB, la mefedrona y la metanfetamina, que es la tina, ¿no? Que son las 3 estrellas de la fiesta, ¿no? Como digo siempre. No digo que una sea peor que la otra, porque al final todas son iguales, pero sí que es verdad que hay algunas que te pueden crear pues unas cosas que a lo mejor no deseas, esas cosas. Muchas gracias, Sergio. A ti, muchas gracias. Laia, ¿qué es exactamente el chemsex y qué lo diferencia de otro tipo de consumos y prácticas? La verdad es que esta es una gran pregunta y hay que decir que la respuesta exacta es difícil porque, como bien decía Sergio, claro, hay muchos patrones dentro de chemsex, ¿no? Y al final se ha llegado como a un consenso de definición. Eso no quiere decir que esta definición pueda ir cambiando con el tiempo y al final lo que se ha llegado a la conclusión es que se consideran las prácticas de chemsex cualquier uso de drogas con la finalidad de intensificar o alargar las relaciones sexuales, con lo cual es una definición bastante amplia y no se centra tanto en las sustancias concretas que se utilizan. Esta sería un poco la definición, que no quiere decir que esto pueda ir transformándose con el tiempo. Uh-huh. Nos decías que el chemsex se había estabilizado un poco a nivel de consultas o de visitas de personas que venían a los centros de adicciones. Aún así, te quiero preguntar si es un fenómeno que debería de preocuparnos tanto a nivel clínico como a nivel social, el chemsex. Claro, debería. La verdad es que las consecuencias, es verdad que, claro, yo me dedico, ¿no? Estoy trabajando en un centro que tratamos las adicciones, con lo cual las personas que llegan pues son las que han desarrollado una adicción, con lo cual vemos como, ¿no? la cara negra, ¿no? de esas prácticas. Y evidentemente sí que es cierto que las sustancias que se han puesto de moda en este contexto, pues sí que tienen ciertos peligros, ¿no? Y como bien decía Sergio, es importante informarse bien antes de probarlas, ¿no? Y que no sea un poco como, mira, me ofrecen esto y no me pregunto qué es, ¿no? Lo que estoy consumiendo, sino que las personas realmente vayan bien informadas. Sergio nos ha mencionado algunas de estas sustancias que se utilizan y te quería preguntar cuáles son las sustancias más habituales en la práctica del chemsex y también qué efectos buscan las personas que las consumen. Pues como bien decía Sergio, hay como las 3 estrellas, ¿no? Que son la metanfetamina, la mefedrona y el GHB. La metanfetamina y la mefedrona son estimulantes y básicamente lo que son estimulantes además que tienen un efecto de larga duración, con lo cual permiten a la persona estar con un estado de actividad durante muchísimas horas y esto permite, ¿no? Poder alargar la actividad durante varios días seguidos, ¿no? Y un poco lo que se busca es ese efecto activador. Y el GHB es todo lo contrario, ¿no? Es una sustancia que es un depresor del sistema nervioso central que básicamente lo que hace es puede llegar incluso a disminuir el nivel de conciencia, ¿no? Con lo cual es una sustancia con la que hay que tener como bastante cuidado.
pero es una sustancia que a dosis bajas produce un efecto desinhibidor, que es un poco lo que se busca, ¿no? Esa desinhibición, sobre todo al principio de las relaciones, ¿no? De las relaciones o del contacto con otras personas, y además tiene un efecto en el que estimula un poco la sensibilidad de la piel, con lo cual facilita que esa relación sexual sea como más agradable. La cuestión aquí es que el GHB tiene un rango muy estrecho de toxicidad, con lo cual pasarse un poco de la dosis puede acabar provocando lo que se llama ¿no? el doblar o tener un chungo, ¿vale? Que sería pues esa disminución del nivel de conciencia y la persona perder el nivel de conciencia. Y esto es algo que es importante tener en cuenta y saber para evitar que esto ocurra. Luego es verdad que dentro de estos contextos, aunque estas tres son como las más utilizadas, se pueden utilizar, hay otras sustancias que se pueden utilizar en una sesión, como son la ketamina, el cannabis. Luego ¿no? se utiliza muchísimo ¿no? sustancias como la Viagra. Porque claro, las drogas, ¿no? Es verdad que te pueden provocar como ese efecto de deseo, te aumentan el deseo sexual, pero a veces te van un poco a la contra en cuanto a tener una erección. Y entonces, ¿no? Pues hay que utilizar sustancias que faciliten poder mantener pues esa erección durante muchas horas. Cosa que eso también, ¿no? Pues tiene sus riesgos. Uh-huh. Por como lo explicas, me da la sensación que acaba siendo como una especie de cóctel donde pongo un poco de por aquí, un poco de por allí para acabar encontrando una especie de equilibrio, ¿no? Y que acaba siendo bastante complejo, ¿no? Todo esto. Sí, hay que saber casi como de química, ¿no? Casi. ¿Cuáles son los motivos que habéis visto, que tanto emocionales como relacionales, que pueden llevar a una persona a iniciarse y también a mantenerse en el chemsex? Claro, los motivos, cada persona tiene sus propios motivos, ¿no? Lo que sí que sabemos es que, por ejemplo, ¿no? Como bien decía Sergio, ¿no? Pues muchas veces uno empieza, pues, porque busca, ¿no? Pues tener, ¿no? Pues relaciones sexuales, y en ese ambiente, pues, alguien te puede ofrecer, ¿no? Y puede ser que a lo mejor inicialmente no haya esa intención, ¿no? De intensificar el placer sexual. Otras veces sí, hay algunas personas que sí, que van con esa idea, ¿no? De poder tener una experiencia sexual muy, muy intensa. Pero luego, bueno, pues a veces es simplemente por casualidad, otras veces simplemente por necesidad pues de sentir, ¿no? Que las relaciones, ¿no? sexuales, pues uno es libre, ¿no? de tenerlas en la forma como la persona desee. Y también muchas veces sí que se busca un poco pues el poder conectar, el poder formar parte de un grupo, ¿no? Y entonces evitar un poco situaciones de soledad, como decía Sergio. A veces la sexualidad se vive desde muchísima soledad, desde el no poder compartir, y a veces hay como esa necesidad de poder estar con otras personas, de poder vivir la sexualidad de otras maneras, muchísimo, con más libertad. Y estos espacios favorecen esas conexiones. ¿No? Un poco también, ¿no? Para mejorar la autoestima, con lo cual, bueno, tenemos pues gente a lo mejor que busca más una experiencia sexual, ¿no? Para intensificarla, y otras personas pues conectar más y dejar de sentirse solas. Uh-huh. Se habla mucho del vínculo entre chemsex y experiencias traumáticas previas, y te quería preguntar por la relación entre estos dos aspectos, sobre todo en el mantenimiento del chemsex, es decir, que la persona continúe practicándolo y se mantenga ahí. Claro, esto es un tema complejo y muy interesante también, porque se sabe que las experiencias traumáticas, sobre todo en la infancia, tienen un impacto muy importante en la salud mental, ¿no? Y de hecho ya de por sí ya predisponen a que las personas pues tengan depresión, un trastorno de estrés postraumático, psicosis y también un trastorno, ¿no? Una adicción. Con lo cual, lo que sí que hemos visto es que las personas
¿no? que practican chemsex y que luego nosotros atendemos en una unidad de adicciones, cuando se pregunta, son muchas las que han tenido experiencias traumáticas en la infancia o a lo largo de la vida. Y parece que cuantas más situaciones traumáticas una persona ha tenido, más riesgo de poder desarrollar pues, problemas de depresión, de psicosis, que no solamente está asociado a la droga en sí, ¿no? Porque Sergio lo comentaba muy bien, ¿no? Hay algunas sustancias que, ¿no? que hacen ¿no? que tengas paranoias, pues si además, ¿no? hay como una vulnerabilidad biológica que viene pues por esos antecedentes, ¿no? pues el riesgo es muchísimo más alto. Vamos a hablar de riesgos ahora porque Sergio nos comentaba algunos de ellos, sobre todo cuando hablamos de que son muchas las sustancias que se pueden consumir durante el chemsex, y además Sergio nos hablaba de que son prácticas que se pueden alargar hasta 3-4 días sin dormir, sin comer. Todo esto, ¿no? puede llevar unas consecuencias para la salud física y para la salud mental. Si podíamos hacer un poco de repaso de cuáles son los riesgos, tanto físicos como mentales, del chemsex. Pues mira, a nivel físico los riesgos pueden ser pues, de desarrollar enfermedades de transmisión sexual, porque muchas veces en estos entornos pues, no se toman medidas de protección, ni se utilizan, por ejemplo, pues, métodos de barrera, ¿no? que serían como los más útiles pues, para prevenir pues, este tipo de enfermedades. Luego, claro, está todo, ¿no? Hay algunas de las prácticas que se realizan en este contexto pueden pues, llevar a traumatismos de distintas áreas genitales, ¿no? Y no es extraño que haya personas pues, que acaben en urgencias con algún traumatismo, pues ya puede ser pues, ¿no? En el pene o a nivel rectal. Luego también pues aquellas personas, porque esto no lo hemos explicado, pero hay algunas personas que utilizan, por ejemplo, la vía endovenosa para el consumo de este tipo de sustancias y claro, de la venopunción, pues también pues las personas pueden pues, tener algún tipo de absceso, ¿no? Y básicamente, ¿no? las infecciones serían una de estas. A veces hay problemas cardíacos, infartos. Y a nivel de salud mental, lo que vemos muchísimo son depresiones, problemas de ansiedad, problemas de trastorno de estrés postraumático. Y también es muy frecuente, muchísimo más de lo que nos imaginamos, los síntomas psicóticos. Que aquí hay distintos tipos, ¿no? Hay personas, normalmente estos síntomas suelen ser transitorios y muchas veces pues suelen ser en el mismo momento en el que la persona está intoxicada. Y la persona muchas veces en ese momento puede darse cuenta de que lo que, ¿no? de lo que está pensando pues no es real, pero luego hay algunas personas que incluso sin consumir, ¿no? o los días después del consumo, siguen teniendo esos pensamientos y esas ideas y a veces no se dan cuenta que son, ¿no? que no son reales, sino que no hay una creencia de que lo que está pasando pues es real. En general es transitorio, pero a algunas personas les perduran bastante en el tiempo. Cuando hablabas del trauma, ¿no? del impacto del trauma que se podía observar en el chemsex, pero obviamente en muchos otros tipos de trastorno mental, y ahora también lo has mencionado como uno de los, ¿no? de los riesgos que podían aparecer más frecuentes, me preguntaba también si también existía la posibilidad de volver a vivir traumas nuevos durante este tipo de prácticas. Claro, esto, por ejemplo, en aquellas personas que han sufrido de abuso sexual, que por desgracia no es raro, a veces puede pasar que busquen un poco como revivir, ¿no? o a lo mejor el cómo se han relacionado a través de la sexualidad en la infancia, busquen como ese patrón en esos espacios y al final pues haya como ciertas retraumatizaciones porque la persona se está exponiendo a situaciones en las que pues no tiene bien integradas, ¿no? Y eso se puede dar y eso puede hacer muchísimo daño a la persona. Uh-huh. Por supuesto que obviamente no todo el mundo que inicie chemsex o a chemsex una vez va a acabar desarrollando una adicción o todo este tipo de consecuencias, aunque hay que avisar de ellas, pero sí que es muy importante que podamos detectar
algunas señales de alarma que nos puedan indicar que sí que está a punto de desarrollarse esa adicción o que no vamos bien, ¿no? No sé si podríamos explicarnos qué señales de alarma nos pueden indicar. Cuidado con esto. Sí, afortunadamente no todas las personas que han practicado chemsex alguna vez en su vida acaban pues teniendo una depresión, ni un trastorno psicótico, ni tampoco una adicción, ¿no? Porque decía, al final tiene que haber cierto grado de vulnerabilidad en todo, ¿no? En todo esto. Pero sí que es verdad que es muy importante el por ejemplo, cuando la persona ve que a lo mejor está dejando de divertirse, ¿no? Puede ser como una primera alarma, cuando la persona está priorizando a lo mejor estos espacios a otros espacios de ocio, ¿no? Por ejemplo, pues cuando empiezas a abandonar quedar con amistades, ¿no? Y muchas veces las personas explican que empiezan como a aislarse ¿no? como del resto del mundo y toda, ¿no? Y la vida gira un poco como al entorno a buscar pues ir a un chill, sesiones o este tipo de espacios. Cuando, por ejemplo, la persona pues falta el trabajo, ¿no? Puede ser también una primera señal de alarma, o incluso a veces, ¿no? Ahora que hay un montón de, ¿no? Mucha gente trabaja online, pues a veces, ¿no? Si de repente te encuentras que en vez de estar trabajando, ¿no? Pues estás buscando pues tener, ¿no? Un encuentro sexual, en ese contexto, pues también puede ser una señal que estás, ¿no? Que la persona está empezando a perder el control de su vida en ese punto. Y la última pregunta, para aquellas personas que estén a punto de iniciarse en el chemsex, ¿qué deberían de saber, ¿no? O cómo podemos hacer para reducir los riesgos? También sería otra forma de preguntártelo. Claro, a mí me gustaba mucho cuando Sergio decía, a mí me hubiese gustado tener información, claro, ¿no? Y yo creo que la información es muy importante, ¿no? Es muy importante saber qué es lo que, ¿no? Si una persona está decidida, porque al final esto cada uno es libre de tomar las decisiones y uno es libre tanto de decir que no quiere realizar estas prácticas como que quiere probar, pero es verdad que si alguien quiere probar sí que es importante informarse de los efectos de las sustancias y de las consecuencias que eso puede tener. Y hay páginas web donde se puede uno informar, hay algunas instituciones como Energy Control que también uno puede ir allí y preguntar. Y ahí yo creo que la clave un poco es, y cada uno tiene que buscar también la información que necesita, que a veces es una pena, ojalá que solo ¿no? explicando que hay riesgos, eso ya ¿no? parara a muchas personas. Pero al final esto no es así, ¿no? Y al final cada uno pues tiene la necesidad de ser libre, pero importante es el poderse informar y, por ejemplo, pues hoy, ¿no? Estamos intentando pues eso, ¿no? Transmitir esa información para que cada uno pues tome las decisiones. Luego decías, ¿no? ¿Qué se puede hacer para minimizar esos riesgos? Pues evidentemente, yo diría, intentar que eso no sustituya a otras formas de ocio, ¿no? Sino que al final cada uno tiene que tener pues más de una opción de ocio. Intentar que evidentemente pues este tipo, ¿no? de prácticas pues no afecten al rendimiento laboral o académico. También intentar como preservar esto, ni tampoco las relaciones ¿no? familiares. Y también pensaba, bueno, en una sesión, ¿no? Cuando alguien está en un chill, ¿no? ¿Qué cosas puede hacer? Pues yo diría, no ir solo, ir siempre acompañado,
porque a veces, ¿no?, sobre todo si uno no tiene experiencia con las sustancias, puede ser que, ¿no?, que a veces las mezclas, pueda la cosa salir mal. Entonces, si vas con alguien de confianza que en un momento dado, no sé, si te da pues un chungo, pues pueden llamar que haya alguien que llame a una ambulancia y que no te dejen, ¿no?, y saber que hay alguien que va a estar cuidando de ti. Es importante que en estos espacios haya personas que cuiden, ¿no?, y que estén ahí, ¿no?, cuidando, que las hay, que, o sea, realmente es curioso, pero sí, hay muchas personas que cuidan a las demás, ¿no? Pues es una comunidad y hay que cuidarse y es importante. Y entonces, pues tomar las decisiones, pues si a alguien le pasa, pues llamar al 112, ¿no?, y que venga una ambulancia y no pasa nada y ya está, ¿no? Y también, pues intentar siempre, pues limitar el tiempo, porque si uno pasa muchos días también sin dormir, el no dormir también eso facilita que haya pues también más síntomas psicóticos, ¿no?, y que la persona se estabilice, que la persona beba agua, que coman. O sea, hay cosas como muy básicas que es importante pues tenerla, ¿no?, tener cuidado, ¿no? Pues si una persona está tomando su tratamiento del VIH, pues no olvidarse de ello, irse poniendo alarmas en el móvil. O sea, algunas cosas sí que se pueden hacer, pero cuanto, ¿no?, más recortado en el tiempo, pues siempre es mejor. Y luego también es importante la vía de consumo, porque las vías de consumo que se utilizan como la vía fumada o la vía endovenosa son vías que llegan muy rápido al cerebro y que, claro, producen un gran placer, ¿no?, y también son muy adictivas, ¿no? Entonces, bueno, intentar sobre todo pues evitar la vía endovenosa y bueno, intentar pues eso, ¿no?, que cuidarse lo máximo posible. Sergio iba sintiendo con la cabeza bastante rato la entrevista. Ahora pasamos a la sobremesa y seguro que en el debate podemos acabar de ponernos de acuerdo, pero tiene muy buena pinta esto hoy, ¿eh? Gracias a los dos. Bueno, Sergio, Laia, estamos ahora en la sobremesa, que es donde otras personas que conviven con la adicción y que han practicado chemsex en este caso han querido compartir con nosotros su historia. Y quería empezar con una frase de Iván, de un tema que no ha salido todavía, que es el tema del sexo sobrio. A ver qué opináis. Iván nos dice: me daba miedo parar porque no sabía cómo sería el sexo sin drogas. El primer día de sexo sobrio fue horrible, pero con el tiempo todo fue mejorando. Bueno, es una cosa que le pasa a mucha gente, ¿eh? O sea, el hecho de volver al sexo sobrio le aterroriza. Y de hecho, muchas veces quizá nos cuesta mucho cuando alguien viene, por ejemplo en Stop, donde estoy yo, que quiere dejar de consumir, logra dejar de consumir, pero no tiene sexo, porque tiene miedo otra vez de volver. Es un tema bastante complicado, ¿eh? Mucha gente le cuesta mogollón, le cuesta mucho. Yo en mi caso sí que es verdad que jamás he tenido problema en ese sentido, porque sí que he podido compaginarlo, pero sé que hay gente que es algo que le cuesta mucho, porque aparte lo ve aburrido, no le gusta, aunque también por otra parte me parece curioso, porque mucha gente, cuando yo le hago la pregunta qué diferencia encuentra entre el sexo con drogas y el sexo sobrio, casi todo el mundo me dice que con el sexo sobrio pues tiene una conexión real, se siente como más cariño con la otra persona, pero es en plan como que quieren buscar a alguien perfecto para ese momento. Y quizás no estamos en ese momento, ¿no? A lo mejor estamos buscando algo para consumir cuerpos y nos olvidamos un poco de eso. Claro, yo pensaba que a veces no ahí juega la fantasía, ¿no? Que a veces no le damos más importancia a la fantasía, ¿no? Y cuando ¿no? Tocamos tierra, pues fantasía y tierra pues no tienen nada que ver, ¿no? Y a veces ahí hay como cierta dificultad porque ¿no? va a ser diferente, ¿no? Y es verdad que claro, esto es algo que muchas personas necesitan pasar también por una abstinencia de relaciones sexuales un poco para recuperar. Y a mí me gustaba mucho como la idea de a lo mejor, ¿no? Una forma que puede ayudar es
darle otro valor también a las relaciones sexuales. Hay que cambiar un poco también esa perspectiva, ¿no? Porque al final el sexo en chemsex es un sexo muy inmediato, ¿no? Donde hablábamos de ¿no? Comentabas lo de las aplicaciones. Claro, las aplicaciones es todo ya aquí, ahora y ahora mismo, ¿no? Y claro, el sexo sobrio implica un poco más de tiempo, ahí también hay todo un tema de afectividad, ¿no? Que a veces también es algo, ¿no? Que hay que trabajar. El poder, pues, ¿no? De toda esta parte más afectiva y poder conectar esa parte afectiva con la sexualidad, que a veces, ¿no? Lo que vemos, o por lo menos la experiencia que yo tengo, por lo que me han ido contando las personas, es que hay como una separación entre lo que es afectivo y lo que es ¿no? El sexo en sí, ¿no? Y entonces es un poco el trabajar de intentar como reconectar esas dos partes. Y también algo que también me hacía como pensar, ¿no? Un poco de las experiencias, ¿no? De las personas que he ido atendiendo también a lo largo de estos años, ¿no? Es que a veces el poder dar otro valor a las relaciones sexuales es una forma también de darse valor a uno mismo, que a veces esto también está como un poco olvidado, ¿no? De autovalorarse y también pues a partir de ahí. ¿Qué te parecen, Sergio, estas estrategias que comenta Laia? Me parecen estupendas y también me gustaría añadir algo más, ¿no? Yo también creo que el tema del sexo sobrio a veces también también es un tema de roles sexuales, ¿no? Hay mucha gente que no se atreve a optar o coger algún rol sexual porque se cree que en su cabeza es menos hombre, etcétera, etcétera. Entonces, con las drogas lo que consiguen es pues tener prácticas sexuales que a lo mejor desean tenerlas, pero de esta manera así se sienten más relajados y más libres para hacerla. La cuestión sería preguntarle a esa gente si realmente esas prácticas le gustan porque le gustan o le gustan porque están con drogas, ¿no? Yo también creo que también es importante a veces saber qué nos gusta realmente hacer, porque a lo mejor lo puedo disfrutar igualmente sin tener drogas, ¿no? Lo que pasa es que hay una barrera mental en mi cabeza y los roles, el machismo que también tenemos a veces dentro del colectivo, sobre todo entre hombres gays, que tenemos un montón, creo que también a veces hacen de barrera de todo esto. Entonces consigue que con las drogas pues rompe muchas barreras en el plano sexual. ¿Estabas de acuerdo, Laia, con lo que decía Sergio? Sí, yo pensaba que hay como muchos miedos, ¿no? Al respecto y bueno, y eso a veces hace un poco, ¿no? Es una barrera importante. Entonces, cómo romper esos, ¿no? Esos miedos yo pensaba, y el saber qué es lo que le gusta a cada uno, pues es importante, ¿no? Y el poder explorar y claro, ahí yo creo que el miedo viene sobre todo de fallar, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto de la masculinidad, ¿no? Que claro, fallar va en contra de la masculinidad y no puede ser que los hombres fallen, ¿no? Y entonces el hecho de no permitirse fallar en realidad no te estás permitiendo explorar ¿no? Y abrir y ir un poco más allá. Vamos ahora con una frase de José Miguel que nos dice: me costó mucho pedir ayuda porque creía que nadie entendería lo que estaba viviendo y porque me daba vergüenza explicarlo. Total, eso pasa a mucha gente. Yo de hecho creo que hay espacios como el de Stop que creo que se ha creado especialmente para esto, ¿no? O sea, yo entiendo que cuando una persona va al médico o cuando va a un servicio de urgencias, muchas veces es complicado explicar lo que te pasa. Te puedo hacer 1000 ejemplos, no voy a hacerlos aquí, pero sí que es verdad que hay veces que se explica lo que te está pasando y hay médicos que supongo que con sus cosas que tendrán detrás ellos y sus creencias, pues quizás no es la mejor atención que podíamos tener, ¿no? Y creo que es muy interesante tener espacios como el de Stop, por ejemplo, o otras ONGs que dejan al usuario estar con otro usuario o exusuario. Entonces ahí sí que se relajan bastante, porque sí que es verdad que es un tema muy complicado, hay gente que le da muchísima vergüenza y claro, además piensa que mucha gente que está en el chemsex es gente de más o menos de mi quinta, 40 y pico, 30 y pico. Venimos de una época donde tomar drogas era como el típico que estaba en la calle allí tirado, entonces tenemos como esa concepción también en la cabeza y para nosotros es como lo peor de lo peor. Y ahí te hablo si acabamos inyectándolos, ¿no? O sea, es todavía peor de lo peor, ¿no? ¿A quién le vas a contar eso que te haga caso? Entonces lo entiendo perfectamente porque a mí me pasó igual, te da mucha vergüenza y te da mucho temor
reconocer que tienes un problema, te da mucho temor. Y hasta que eres capaz de sentarte en un sitio y decirle a alguien, oye, por favor, necesito que alguien me ayude con esto, hay que ser muy valiente también. O sea, que yo cada vez que alguien viene diciéndome, es que no soy capaz, tal y cual, bueno, siempre digo, mira, estás aquí, ya es un primer paso y ya vemos qué puedes hacer. Pero que lo entiendo perfectamente. Yo pensaba, ¿no?, que José Manuel es muy, ¿no?, muy valiente, porque al final, ¿no?, es verdad que hay muchas barreras, algunas barreras reales y otras barreras más, ¿no?, más mentales, ¿no? Porque es verdad que estamos hablando de, ¿no?, de dos, bueno, el tema de drogas, que a veces cuesta ya de por sí hablar de eso, pero de sexo aún es más difícil, ¿no? Porque tampoco parece que el sexo no tiene nada que ver con la enfermedad. Y entonces, claro, ir a urgencias y explicar una serie de prácticas, pues ahí te vas a sentir juzgado, seguramente, ¿no? Y además, pues, posiblemente la persona que te escuche, si no está formada, ¿no?, pues también tendrá sus dificultades y sus barreras, ¿no?, de poder explorar todo esto. Uh-huh. Sí, ahora pensaba, ¿no?, que todo esto puede retrasar un poco el pedir ayuda y hacer que se agraven un poco todas estas consecuencias, ¿no? Y que como más existan estos espacios donde se pueda pedir ayuda sin sentirte juzgado y por lo tanto lo puedas hacer antes, pues más que mejor, ¿no? Claro. Yo, si me permites, por la experiencia que he tenido, y muchas veces lo explico muchas veces, y me gustaría que nadie volviera a pasar por algo así, incluso llamando al 112, explicando qué te pasa, a veces también recibes una respuesta en plan de, vale, me parece genial tu discurso moralista, pero no es el momento, te estoy pidiendo ayuda. O incluso cuando llegas a urgencias de varios hospitales, yo entiendo que cada uno puede pensar lo que quiera y puede tenerlas, pero en ese momento la persona no está para que le hagan discursos de moral, porque a lo mejor no es el momento. Al final, ¿no?, te tienen que ayudar, pero bueno, esto es, ¿no?, el estigma, y un poco la idea es poder romper, ¿no?, con ese estigma y al final pues proporcionar la ayuda que hace falta sin juzgar a la persona. Sí, porque al final hacen que la gente no se sienta cómoda y no venga, y a lo mejor tiene un problema grave y a lo mejor no quiere venir por eso. Uh-huh. De verdad que que al final este espacio no es solo para las personas que viven la enfermedad, sino que también para que podamos ayudar a los profesionales a ayudar mejor también, ¿no? Y atender mejor cuando nos pidan ayuda, ¿no? Y para terminar, me gustaría hablar también de un tema que no ha salido, que es el tema de la presión estética, que también es importante, especialmente en el colectivo de hombres que tienen sexo con otros hombres. Y de ahí nos viene lo que nos comenta Gustavo, que dice: la presión estética me destrozó. Además, sentía que solo podía gustar si consumía, si rendía, si era perfecto. Eso es duro, ¿eh? Eso es muy duro. Sí, pero es duro, pero es así. Quiero decir, al final vivimos en un colectivo que estamos súper presionados con la estética. De hecho, tienes que ver los flyers de las fiestas, el tipo de persona que sale. E incluso la gente que está un poco más pasada de peso igualmente tiene una estética como muy, muy bien. Y si a esto le sumas también que hay mucha gente del colectivo que se inyecta anabolizantes, imagínate ya otro tipo de sustancia, más la otra sustancia, es como vivir completamente, eternamente en tengo que estar bien para los demás, tengo que estar bien siempre para los demás, pero nunca para ti. Y de hecho creo que es algo que si entras en Instagram y ves a la gente del colectivo, básicamente están siempre como muy obsesionados con la dieta, con comer. ¿Para qué? Pues para ir a esta fiesta, ¿no? Es simplemente esto, o para ir a tal sitio. Y bueno, al final también creo que es una cuestión nuestra de que tenemos que crear también otro tipo de ocio, tenemos que comenzar a cambiar un poco la mente y que esos cuerpos tampoco sean los más, los más vanagloriados, que digas, hostia, qué fantasía este tío, tal y cual. Es que al final nos acabamos poniendo piedras encima todo el rato porque nunca te ves bien. Y es horrible sentirse así. Sí, hay que aceptar que gustos, colores, ¿no? Y que tiene que haber de todo y para todos. Pero bueno, es verdad que es muy duro, ¿no?, toda esta presión y creo que es también una de las razones, ¿no?, por las cuales pues está pasando esto dentro del colectivo. Sí, además también hay mucha gente que no está en esos cánones de belleza,
pero sí que es verdad que a lo mejor si tiene según qué sustancias sí que puede conseguir ese tipo de gente de esos canales de belleza. Entonces se crea como una especie también ahí de juego de rol, a ver si, aunque yo esté peor que tú, pero como yo tengo más sustancias, tú me vas a venir aquí y te las voy a regalar para que tú puedas venir a mi casa, aunque no te guste, pero como tengo todo esto, te lo voy a dar gratis. Y se crea un poco esto también. Uh-huh. ¿Te lo has encontrado mucho esto, Laia, en la práctica? Bueno, esto ocurre, sí, no sé si mucho o poco, pero porque ¿no? Cuantificar solamente de la experiencia, ¿no? Si no lo registras, pues a veces uno puede tener un sesgo, ¿no? Pero sí que es verdad que esto pasa, ¿no? Porque hay esa necesidad de gustar. Claro, y ahí, por ejemplo, se mete también el tema económico, ¿no? Hay gente que no se gasta ni un duro para tomar cualquier sustancia, porque es capaz de ir a según qué sitios que se lo van a dar gratuitamente. Por eso tampoco el factor económico aquí tampoco es algo que sea muy... Bueno, voy a recoger una cosa que has dicho, Sergio, que es como hemos cerrado la mayoría de capítulos hasta ahora, que es este de cuidarse a uno mismo, ¿no? Aprender a saber decir que no en algunas ocasiones o ponerse por delante y priorizar la salud de uno mismo, ¿no? Que creo que estaréis de acuerdo que es lo que hay que hacer, ¿no? Y por dónde hay que empezar cuando vemos que algo se nos ha ido de las manos, ¿no? No sé si queréis añadir algo así relacionado con esto, por ejemplo, Laia, que al final en la clínica supongo que el tratamiento va de eso, va de aprender a cuidarse. Sí. Sí, de priorizarse, ¿no? Y de ver al final cuáles son los valores que tiene cada uno, que es importante, ¿no? En la vida de cada uno, y mirar pues de darle más peso a otras áreas sin descuidar la sexualidad, porque también es importante el poder revivirla y disfrutarla de otra forma, pero también buscar, ¿no? O maximizar, ¿no? El placer en ese aspecto, ¿no? Y que forme parte pues también de la vida. Uh-huh. En esta línea también nos decía Sergio que ya con las prácticas fuera de tu día a día empezaban a aparecer otras cosas, ¿no? que te importaban, que... Bueno, yo creo que a mí me ha ayudado muchísimo el escribir lo que sentía antes de y durante de, ¿no? Eso me ha ayudado muchísimo. Y también el volver a recuperar aquello que me gustaba, ¿no? Hacer lo que me gustaba. Yo dejé muchas cosas de lado, entre ellos pues, mi afición por el manga, mi vena cantante que también tenía, que la dejé bastante de lado. Creo que todo eso me ha hecho una vez como reconectarme de nuevo y buscar pues el subidón, pero en ese sitio, ¿no? En ese lugar, en este tipo de cosas, que al final era lo que realmente me apasionaba, me gustaba, y que ocupaba parte de mi ocio, la verdad. Y bueno, poco a poco ha sido un progreso de poder hacerlo, y como dice Laia, como decís vosotros, lo de cuidarse uno mismo es importantísimo, pero esto es como una dieta, al final hasta que tú no quieras hacer la dieta no va a funcionar, ¿no? Pues por mucho que te diga la gente. Y creo que es importante que nos sentemos con nosotros mismos, nos escuchemos a nosotros mismos y que nos demos cariño y amor siempre para saber qué es lo que queremos. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Y si estás escuchando esto y sientes que necesitas ayuda, queremos recordarte que no estás solo. Puedes acudir a un centro de atención primaria o a un centro especializado en adicciones cercano a tu domicilio. Ya sea para resolver dudas, hacer una consulta o simplemente para hablar, no dudes en ponerte en contacto. Informarse o pedir ayuda es el primer paso. Muchas gracias, Sergio, por venir al programa. No sé si quieres añadir algo más o acabar con un mensaje final. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. Básicamente, pues nada, un poco explicar esto, ¿no? Que si alguien en algún momento cree que su chemsex es problemático o tiene alguna duda, siempre puede acudir también a entidades comunitarias como STOP, donde vamos a escuchar y le vamos a acompañar en el proceso que tenga. Y si necesita algún tipo de información previa, también puede entrar en la página web chemsex.info, que ahí hablamos de muchas cosas, de información sobre sustancias. Hay relatos también de gente que explica sus experiencias, que también va bien para conectarse. Y sobre todo eso, que se quiera mucho y que se cuide mucho también. Muchas gracias también, Laia, por venir. ¿Algún mensaje final? Bueno, yo pensaba que a mí me gustaría que la gente se pudiera como escuchar a sí misma, ¿no? Y si sienten que alguna cosa no está funcionando bien, que pidan ayuda, y aunque a lo mejor la primera vez no reciban, ¿no? La ayuda que necesitan, no dejen de insistir,
porque al final siempre acabas encontrando a aquella persona que te entiende, te escucha, ¿no? y que realmente pues te puede ayudar. Gracias, Laia, gracias a los dos por venir y también muchas gracias a nuestros oyentes por estar al otro lado. Esto ha sido Brindar con Agua, el videopodcast de drogas y adicciones, porque comprender, escuchar y en definitiva comunicarnos nos acerca a las personas y nos ayuda a aliviar el sufrimiento, especialmente de aquellos que viven problemas de salud mental como las adicciones. Muchas gracias y os dejamos con la cuenta. Brindar con Agua es un proyecto del Hospital Clínic Barcelona con la RIAPAD, la Red Nacional de Investigación en Adicciones. La RIAPAD está formada por una red de científicos de hospitales y universidades de toda España que trabajan juntos para, entre otros objetivos, mejorar la prevención del consumo de drogas, el diagnóstico, los tratamientos y la comprensión de cómo afectan las drogas al cerebro y al organismo.